O ni siquiera han mirado el cuestionario que tienen que hacer. Sean sinceros. Yo se los expliqué en la clase pasada. Está en la grabación. ¿Está marcándoles a ustedes que está grabando? Sí, Lisa. Sí, listo. Sí, ya, porque aquí no me... O sea, me aparece el puntito rojo, pero no me aparecen los numeritos. Los numeritos de la grabación. Dime. Yo no lo he visto el control ni nada porque pasa que entraron a robar y no tenían que, digamos, ni computadora, celular, todo me liaron. Y no tenía en qué ver. Recién ahora ya me presté computadora ahora en la mañana y pensaba ver la clase y lo demás. Ya, entonces, lo que al final de esta clase, de todas maneras aquí ahora yo voy a mostrar, al final de esta clase, revisa la del lunes y ahí está bien la explicación de todo. Pero en la plataforma está. Vamos a ver, alguien por favor que me ayude con la moderación para ir dando entrada a sus compañeros y yo pueda concentrarme en la explicación. ¿Quién puede hacer eso? Yo lo hice. Ya, Jonathan Bueno. y Denis, te tenemos en cuenta para la próxima clase. Jonathan, entonces. Bien. Jonathan Arandia. A ver. Bien, ya está, Jonathan. Entonces me ayudas en eso para yo poder concentrarme en explicar. Vamos a entrar a la plataforma. Vamos a entrar a la plataforma. Recuerden que estas clases son las clases teóricas que dijimos necesitábamos para irnos poniendo al día en el sentido, no tanto poniendo al día, sino enriquecer todo el trabajo que hemos hecho desde el punto de vista teórico. Es mucho todo lo que hemos hecho y nos va a ayudar a comprender lo que hemos hecho. Bueno, miren, estamos en la plataforma. Aquí en la unidad 1, ¿verdad? En la unidad 1 nosotros tenemos lo de la ética científica. Aquí está el documento que leímos, los dos documentos que leímos. El de la ética científica, el artículo grande, y el otro de que si era ético utilizar los descubrimientos científicos de los nazis para salvar vidas. Estos dos. Y están entonces los estándares éticos de la ciencia. Y aquí está el trabajo. Fíjense, unidad 1. Cuestionario sobre ética científica. Luego de la lectura de análisis, del análisis debate de los artículos sobre ética científica, responde el siguiente cuestionario. Y el cuestionario está ahí. Y tienen hasta mañana a las 11, a las 12 de la noche prácticamente. Eso está en la unidad 1. Ahora, en la clase del lunes, que está en la unidad 4, está igual el artículo de ética y el otro artículo de si es ético utilizar los descubrimientos científicos de los nazis. Ahora, lo que hay aquí en la unidad 1, este documento que dice estándares éticos de la ciencia, principios esenciales, yo se lo envié en la clase, se lo envié el 3 de mayo, el mismo lunes, y ahí está todo, en el WhatsApp estoy hablando, ¿no? Ahí está el documento de la ética científica, el artículo, el otro artículo en Word, y el control de lectura está. Lo que no veo aquí es el extracto. Ajá, está el control de lectura. O sea, que ustedes tienen en el WhatsApp
el documento del control de lectura que hay que llenar. Lo que le falta, por lo que estoy viendo aquí, es lo que le falta es ese extracto que está en la plataforma y que ahora podemos aprovechar un momentito para enviarlo al grupo. Enviarlo al grupo. Lo voy a poner aquí. Y eso le va a ayudar en la respuesta a las preguntas porque en el cuestionario se les pide que tengan en cuenta los estándares. ¿Ya? Entonces lo voy a enviar en este momento ese cuestionario. Estaba diciendo a mi esposa que está un poco lenta esta computadora porque tengo muchos archivos aquí en el escritorio que los voy a guardar en D para para que no esté, se ralentiza la computadora cuando usted tiene muchos documentos ahí en el escritorio. Y no tengo documentos, tengo carpetas enteras. Y bueno, al principio cuando no es mucho, no pasa nada, pero ya después sí empieza a pesar. Fíjense que ahora mismo ya puse el documento ahí y no, ahora es que me viene a dar la opción. Perfecto. Aquí está. Ya. Listo. Entonces ya tienen todo. Bueno, el joven que me dijo que había tenido ese problema terrible, bueno, ya viste, aquí está, ya viste dónde está todo, ¿verdad? Sí, listen, voy a ver la clase y ya voy a tener ya mi apoyo. Ya, Gracias. perfecto. No hay por qué. Bueno, miren, qué cosa más interesante. Ustedes recuerdan que hablamos en la clase pasada, en el artículo este último que vimos, en el descubrimiento de que si era ético utilizar los descubrimientos de los nazis, ¿no? Para salvar vidas, sobre todo estaba referido a la cuestión médica, ¿verdad? Ustedes recuerdan que se hablaba de que la Fanta había sido inventada por los nazis, ¿se acuerdan de eso? Sí, sí, nos acordamos, Liz. Ya, miren, ayer estaba mirando yo unos videos sobre incluso cuando huyeron los nazis después de que terminó la Segunda Guerra Mundial, se regaron por el mundo, ¿no? Huyendo, y ustedes saben que aquí hubo uno, ¿no? En Bolivia, ¿saben eso? Sí, dicen, incluso dicen que el alemán, Esto, el colegio, tenía la bandera en sus tiempos de guerra también.
Hablo eso, Ya que tenían la bandera. estuvo vinculado, al gobierno de García Mesa, de Banzer y demás, este criminal nazi. Y al final fue juzgado, ¿no? Al final fue juzgado, se lo llevaron y lo juzgaron. El gobierno de Paz Extensoro lo entregó y lo juzgaron en, en Europa, creo que en Francia. Y estuvo vinculado incluso con muertes aquí y asesorando a las fuerzas represivas. Creó incluso un grupo paramilitar en aquella época de las dictaduras. Este criminal de guerra nazi. Pero bueno, íbamos a ver lo de la Fanta. Miren qué interesante. Voy a habilitarlo para poner el audio. Hay varios artículos incluso sobre la Fanta. Hay varios artículos. Son videos que están en YouTube. Miren, ven, ¿no? Sí, licenciado. No vamos a... Este es un poco largo, este tiene 15 minutos. A ver, empecemos a verlo y si ya se nos alarga mucho, pues pasamos a... díganme si se ve. Se escucha, perdón, porque sé que se ve, pero quiero saber si se escucha. Uy, está lento esto. ¿Se escucha? Sí, Luis, se ve bien. Ya. Voy a contarte mi vida sin un pavo y sin movidas. Si la casa invita, yo me apunto y no me pierdo ni un fiestón. Fanta es para muchos el refresco de naranja definitivo. Hoy en día es una de las bebidas más populares y reconocidas a nivel mundial, y ciertamente representa uno de los productos más exitosos de Coca-Cola. Sin embargo, la mayoría de la gente desconoce el origen de esta popular bebida, y aunque con el pasar del tiempo su historia se ha hecho más transparente, incluso algunos hoy pueden sorprenderse al escuchar acerca de dónde y cómo se originó, específicamente durante la época de la Segunda Guerra Mundial en la Alemania nacionalsocialista. El día de hoy, seguidores, veremos acerca del origen de la Fanta y trataremos de esclarecer algunos aspectos generales que cambiaron su verdadera historia. Mis seguidores sabrán que hace poco más de un mes hablé sobre algunos productos que se originaron durante la Segunda Guerra Mundial. Como era de esperar, muchos de ustedes me comentaron el porqué de no haber incluido a la Fanta en el vídeo, siendo uno de los productos más importantes. El motivo es que, a lo largo de los años, cuando se ha hablado sobre artículos de consumo populares que tienen conexión con temas sensibles o que no son bien vistos en la cultura general de hoy, la tradición contemporánea ha plagado a estos productos con rumores y mitos que desnaturalizan la historia verdadera y que algunas carecen por completo de fundamento. Es por ello por lo que decidí que la historia de la Fanta tenga su propio vídeo. Con base en ello, es meritorio decir que de todos los rumores sobre productos de esta clase, solo aquellos que asocian a la Fanta con la Alemania nacionalsocialista, digamos que sí guardan alguna relación. Resumidamente, algunos de los rumores que se han contado acerca de la relación entre la Fanta y la Alemania nacionalsocialista incluyen que la Fanta fue inventada por el Tercer Reich debido a que otros refrescos, incluida la Coca-Cola, ya no estaban disponibles en Alemania. Por ello, los alemanes anhelaban algo gaseoso para beber, y por lo tanto, tuvieron que inventar algo por su cuenta. Que la Fanta fue formulada por Coca-Cola para la Alemania de Hitler, porque el clima político de esos días
lo convertía en un suicidio corporativo al intentar suministrar al enemigo de los aliados la misma bebida que estos estaban consumiendo. O que la Fanta se inventó en Alemania cuando la guerra dificultó el transporte del jarabe de Coca-Cola desde Estados Unidos a Alemania. Aquí hay que rescatar que este último es el que se acerca más a la verdad, y a continuación lo descubriremos. En el año 1993 se publicó el libro Dios, Patria y Coca-Cola, en la cual el autor, llamado Mark Pendergrast, cuenta en una parte del libro la historia de cómo surgió la Fanta. El relato comienza en 1923, cuando Robert Woodruff fue elegido presidente de Coca-Cola Company. Como visión de la compañía, Woodruff tenía grandes sueños de expandir la marca y su alcance global, ya que en los años anteriores la producción internacional de Coca-Cola fue algo imprudente e inconsiderada. Y es que los fabricantes franceses de Coca-Cola enfermaron accidentalmente a los consumidores con prácticas de embotellado poco higiénicas. En consecuencia, la demanda internacional de Coca-Cola disminuyó considerablemente. Pero bajo la dirección de Woodruff, la compañía estableció el Departamento de Relaciones Exteriores, que más tarde se conocería como Coca-Cola Export Corporation. Esto estableció plantas embotelladoras oficiales en más de 27 países y permitió a Coca-Cola supervisarlas todas. Mientras que la compañía proporcionó el saborizante, cada país proporcionó su propio equipo de embotellado y azúcar para su propia producción, iniciando un boom global para la empresa. Asimismo, Coca-Cola patrocinó los Juegos Olímpicos de Verano de 1928 en Ámsterdam, donde personas de todo el mundo se familiarizaron con el logotipo de Coca-Cola, que literalmente apareció en todo lo visible. Por otra parte, Coca-Cola se asoció rápidamente con la vida estadounidense idealizada y se hizo conocida internacionalmente como un icono patriótico de Estados Unidos. La compañía seguía sumando adeptos y se expandió por toda Europa, donde finalmente llegó a Alemania. En este país, un expatriado estadounidense llamado Ray Rivington Powers fue puesto a cargo de la filial alemana. Era una figura carismática y un excelente vendedor, que a menudo prometía a los clientes potenciales que serían ricos y poseerían villas en Florida por consumir el producto. Powers disparó las ventas de 6.000 cajas al año a alrededor de 100.000, usando esta táctica. Pero a pesar del astuto arte de vender de Powers, no le importaban mucho los detalles de la contabilidad financiera, y a menudo dejaba facturas sin pagar y extractos bancarios sin abrir. Como resultado, la sucursal en Alemania era un desastre financiero, y las cuentas tenían una gran necesidad de gestión. Paralelamente, en 1933, Adolf Hitler subió al poder y comenzó el reinado del Tercer Reich, marcando una nueva era para Alemania y también para Coca-Cola. En este punto de la historia aparece Max Keitt, un hombre nacido en Alemania y fiel trabajador de Coca-Cola. A menudo descrito como un líder imponente y nato, Keitt estaba decidido a salvar las cuentas de la sucursal y con la economía alemana en auge, tomó medidas para comercializar la bebida entre la gente trabajadora de este país. En ese momento, esto significaba restablecer la reputación de Coca-Cola, pero no como un icono totalmente estadounidense, sino como una marca apta para el consumo alemán. Al igual que en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam, los Juegos Olímpicos de 1936 en Berlín fueron la oportunidad de marketing perfecta para Coca-Cola, y del mismo modo que con la mayoría de las marcas activas en Alemania, la marca apareció junto a carteles ondeando con esvásticas. Después de esto, el logo de Coca-Cola se vio en varias competencias atléticas en Alemania, y más tarde incluso en camiones en los mítines de las juventudes hitlerianas. La gestión de Keitt estaba siendo eficiente, y a pesar de que nunca se unió al partido, estaba dispuesto a trabajar con el Tercer Reich para mantener la empresa a flote, tal como lo detalla Pendergrast. Woodruff, por su parte, mantuvo estrechas relaciones con Keitt antes de la guerra. Para ambos hombres, la máxima prioridad era garantizar la prosperidad de Coca-Cola. Pero una vez iniciada la guerra, se incrementaron las tensiones económicas, ya que el gobierno alemán comenzó a limitar a las empresas extranjeras. Tras la invasión a Polonia en 1939, Keitt temió que el gobierno alemán también se apoderara de su negocio de propiedad estadounidense. Pero entonces la guerra entró en una nueva etapa el 7 de diciembre de 1941.
Con el ataque a Pearl Harbor, Estados Unidos entró formalmente en la Segunda Guerra Mundial, apoyando al bando aliado y siendo Alemania el principal enemigo a vencer. En lo que concierne a las relaciones comerciales, el presidente Roosevelt aplicó la llamada Ley de Comercio con el Enemigo de 1917, una ley aún vigente en el Código de los Estados Unidos en el título 12 y 50 de ese cuerpo normativo. En resumen, esta ley otorga al presidente el poder de supervisar o restringir cualquier comercio entre los Estados Unidos y sus enemigos en tiempos de guerra, y en ese contexto, Roosevelt hizo cumplir un embargo total sobre las potencias del eje. Por este motivo, Woodruff y Kite finalmente se vieron obligados a cortar los lazos y el flujo constante de jarabe de Coca-Cola se detuvo. Efectivamente, Kite estaba varado y aislado de la empresa matriz. Mientras que otras empresas multinacionales que operaban en Alemania en ese momento no podían fabricar productos, Kite estaba decidido a producir algo. Entonces, tomó una decisión táctica y arriesgada. Supervisó la creación de un refresco exclusivamente alemán. Para lograr ese fin, hizo que los químicos prepararan un refresco que era vagamente similar a la Coca-Cola, con cafeína y con una mezcla de sabores no identificable, pero que en lugar de estar hecho con el saborizante secreto de Coca-Cola, este producto se hizo con las sobras de otras industrias alimentarias, en su mayoría restos de los productos de mercados agrícolas. Por lo general, esto fue una amalgama de la pulpa de algunas frutas, fibras de manzana del prensado de la sidra y por último el suero, que era un subproducto líquido derivado del queso. En sus primeras encarnaciones, la bebida estaba endulzada con sacarina, pero en 1941 se permitió que sus mezcladores usaran azúcar de remolacha. El líquido resultante era de un color beige translúcido, que se parecía más al ginger ale de hoy. Luego, Kite le pidió a su equipo de ventas que exploraran y dejaran que sus fantasías se volvieran locas mientras inventaban un nombre. Al escuchar eso, uno de los vendedores llamado Joe Nip inmediatamente soltó Fanta, resultando el nombre perfecto. Ahora bien, hay que mencionar que Fanta era todo lo que tenía Kite para mantener a flote la empresa, pero afortunadamente para él, Fanta también era todo lo que tenía Alemania. Con pocas alternativas de refrescos, su popularidad se disparó y su protagonismo le permitió sortear el racionamiento de azúcar, convirtiéndola en la bebida más dulce del mercado. Esto lo hizo cada vez más popular, tanto así que en 1943 se vendieron 3 millones de cajas de Fanta, aunque no todas fueron compradas para beberse, ya que algunas se usaron para condimentar sopas y guisos. Las ventas aumentaron gradualmente, a medida que se convirtió en un elemento básico del hogar. Luego, Kite usó su conexión con el Tercer Reich para ganar posición en la supervisión de todas las plantas de Coca-Cola en Alemania y en los territorios que conquistó, permitiéndole difundir Fanta por toda Europa y evitar el cierre de otras filiales. Hasta el final de la guerra, los ejecutivos de Coca-Cola en Atlanta no sabían si Kite trabajaba para la empresa o para los nacionalsocialistas, porque la comunicación con él era imposible. Dejando a un lado sus recelos, en sí, Kite estaba salvaguardando los intereses de Coca-Cola durante ese periodo de no contacto. Fue gracias, en gran parte, a sus esfuerzos, que Coca-Cola pudo restablecer la producción en Alemania inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. Según un informe realizado por un investigador encargado por Coca-Cola para examinar las acciones de Max Kite durante ese periodo sin supervisión, Kite nunca había sido un partidario del régimen, a pesar de que había sido presionado repetidamente para convertirse en uno, y de hecho, había soportado dificultades debido a su negativa. También podría haber hecho una fortuna embotellando y vendiendo Fanta bajo su propio nombre, pero en cambio, al tener que trabajar para el gobierno alemán, mantuvo en funcionamiento las plantas de Coca-Cola en Alemania y mantuvo vivos a varios hombres de Coca-Cola durante toda la guerra. Al final del conflicto, dio la bienvenida a la compañía de Coca-Cola de vuelta a sus operaciones en Alemania y entregó todas las ganancias producidas durante los años de la guerra. Entonces, ¿dónde deja todo esto la pregunta de quién o qué inventó la Fanta y por qué? La verdad es simple, pero aún así quisiera resumirla. La Fanta fue la creación de un hombre de Coca-Cola nacido en Alemania,
que estaba actuando sin ninguna dirección emitida desde la sede central en Atlanta, Estados Unidos. Este hombre no era un nacionalsocialista, ni inventó la bebida bajo la dirección del Tercer Reich. Más bien, en un esfuerzo por preservar los activos de la compañía y proteger a su gente manteniendo las plantas locales en funcionamiento, formuló un nuevo refresco cuando se hizo imposible producir el producto estrella de la compañía. Durante el período de la posguerra, la bebida evolucionó gradualmente, a partir de su cambio de marca, llamándose Fanta Orange o Fanta Naranja, que se introdujo en Italia en 1955. Esta nueva bebida era de un vibrante color naranja y se producía con ingredientes cítricos locales, en lugar de los restos de sobra de la idea original. En efecto, cuando hablamos de Fanta hoy, nos referimos a la soda de naranja más popular del mundo, y no a la bebida original de suero y jugo de manzana. Del mismo modo, la Fanta sigue siendo un producto de Coca-Cola, y hoy viene en 70 sabores diferentes, aunque solo algunos están disponibles en cada uno de los casi 200 países en los que se vende. Además, para Coca-Cola, la Fanta siguió siendo un producto rentable, al tiempo que trató de distanciarse de las relaciones que alguna vez tuvo con el Tercer Reich. Bueno, al menos en su mayor parte, ya que Coca-Cola lanzó este anuncio para celebrar el 75 aniversario de Fanta en el 2015. Este comercial no tardó en viralizarse en las redes. La empresa se enfrentó a una reacción crítica por su aparente referencia a la Alemania de la Segunda Guerra Mundial, cuando el narrador comentó en un punto del anuncio al origen de la Fanta como esos buenos viejos tiempos. Como respuesta, Coca-Cola quitó el vídeo y emitió una disculpa formal. Por último, hay que decir que el origen de la Fanta es una historia de lo que sucede cuando existe una necesidad. Lo que una vez fue una mezcla de sobras en el Tercer Reich se convirtió en un refresco de colores brillantes en Italia, y ahora es una bebida compartida internacionalmente por todo el mundo. Esto ha sido todo. Bueno, ¿qué les pareció eso? Interesante, Lisa. Interesante, ¿verdad? Interesante. Pero además, fíjense, este tema no se aparta de lo que hemos estado viendo de la cuestión de la ética, porque bastante controvertido este fenómeno, ¿no? O sea, fíjense que estaban estas dos figuras, ¿no? Que eran los encargados de la Coca-Cola en Alemania, cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? A partir del 39 con la invasión a Polonia y después con la entrada en diciembre de 41 de los Estados Unidos en la guerra, después que los japoneses atacan a la flota en Pearl Harbor. Y bueno, que se profundiza con la entrada de la Unión Soviética en la guerra en junio del 41, cuando los nazis también invaden desde Polonia, invaden y desde otras partes del territorio, invaden del territorio europeo, invaden la Unión Soviética en junio del 41. Entonces ahí hay una disyuntiva tremenda. Ya esta figura norteamericana que estaba desaparece y se queda este hombre que era alemán. Y entonces han visto ustedes cómo este hombre que era alemán, no solo, o sea, ante la imposibilidad de mantener la producción, lógicamente, porque no está la ley esta de no comercio con el enemigo, pero además cómo iban a mandar eso en plena guerra. Ustedes han visto las películas de cómo estaba el Océano Atlántico atestado de submarinos alemanes y demás. Y entonces inventan la Fanta, que era muy diferente, ¿no? a la que nosotros tomamos ahora, esa Fanta Orange, que como vieron surgió en Italia. Pero aquí también, ¿no? Esto entra dentro de todos los análisis éticos que hemos estado haciendo, ¿no? Que hemos estado haciendo. ¿Qué es lo más importante? La sobrevivencia de una compañía, las ganancias económicas o de una forma u otra mantenerse en la producción en medio de un régimen terrible como el nazi, ¿no? Puede ser muy discutible.
comentarista que hace el video está muy bueno, ¿no? En el sentido de información, innegablemente, y las imágenes también. No hace alusión a esto, pero nosotros que estamos viendo la cuestión de la ética sí podríamos hacerlo perfectamente. Es verdad que Coca-Cola reconoce a este hombre, todo eso, pero y que nunca, según se dice, se unió al Partido Nacional Socialista, ni fue considerado parte de él. Incluso cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, se hizo juicio, ¿no?, a todos los que de una forma u otra estuvieron vinculados al régimen y contribuyeron a todos los desastres sobre todo los desastres humanitarios y demás. Pero las violaciones tremendas de los derechos humanos. Pero a él no se lo incluyó en nada, ¿no?, como colaboracionista del régimen. Claro, miren, ustedes vieron lo que vimos con respecto en la clase pasada, con respecto a los científicos que después fueron a trabajar a Estados Unidos. Este era un hombre de Coca-Cola y Coca-Cola lo reconoce después que termina la guerra. No van a juzgarlo, imposible, cuando los Estados Unidos eran fundamentales a la hora de definir quién era juzgado o no. Entonces, sin embargo, perfectamente se puede considerar que de una forma u otra, aunque no estuvo aliado al régimen, colaboró de cierta forma, ¿no?, en medio de todo esto. Pero bueno, ahí lo tienen. Ahí tienen un ejemplo más de la cuestión de la ética y de la perspectiva, ¿no?, con que se ven las cosas. Desde una perspectiva podemos decir que no fue ético y desde una perspectiva podemos decir que colaboró con el régimen nazi, pero desde otra perspectiva, incluso desde la que está contado este video, no, el hombre lo que hizo fue salvar a la compañía y garantizó que después de 5 años, más de 5 años, bueno, el 41 se suspendieron los suministros. Después del 41, 4 años al 45, Coca-Cola pudo operar rápidamente en Alemania gracias a que él había conservado todo. Esa es una perspectiva. Y esa es una perspectiva lógicamente muy norteamericana, muy comercial, muy el dinero es lo primero, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? A ver, quiero oír opiniones en este sentido, a partir de toda esta cuestión ética que estamos viendo. Es como la máxima de Maquiavelo, ¿no? El fin justifica los medios. Bueno, si hay que conservar lo de Coca-Cola ya, no sé qué, no sé cuánto, pues nada, creamos una bebida, de una forma u otra nos mantenemos produciendo aquí, aunque Alemania esté acabando con el mundo. ¿Cómo lo ven? ¿Qué piensan? A ver. Nada, nadie tiene opinión acá. A ver, Joel, ¿qué piensas? Joel, Nina. A ver, Joel, Tenis, ¿qué piensan? Joel Iván, ¿qué ideas tienen sobre esto? Hola, ¿me Dicen, escuchan? Sí, el tipo ese Kiev era parte de Coca-Cola. el nacido en Alemania, claro, Ajá, es. claro que era. Claro que era. Por eso dicen, estuvo todo ese tiempo que ellos los norteamericanos no, aparentemente, según dicen, no tuvieron contacto con él durante todo el tiempo de la guerra, pero él siguió produciendo y al final, fíjate que dice que entregó todas las ganancias, ¿no? Todas las ganancias que habían habido durante la guerra las entregó a Coca-Cola. Entonces, ahí hay también una cuestión ética interesantísima. Sí. O sea, la Coca-Cola recibe todo ese dinero cuando es un dinero que de una forma u otra fue generado en el territorio del enemigo. Y Coca-Cola lo recibe sin ningún problema.
Pero ese tipo Kiev informaba de lo que estaba haciendo él, digamos, en Alemania, o Pare- simplemente no. Bueno, según dicen ellos, no. Claro, si había alguna comunicación entre Coca-Cola de Estados Unidos y él en Alemania, en la base en Alemania, si había alguna información, intercambio de información, no lo van a reconocer. No lo van a reconocer porque si reconocen eso, imagínate tú, caen dentro del delito de comerciar con el enemigo. Sí, pero No muy lo van a ético de su reconocer. parte. Muy No lo ético de van su a parte, entonces, el hecho de que haya dado el monto que haya ganado en Alemania, ¿no es? por ese lado, sí. Pero además no solo está eso. Él, pese a todo lo que estaba pasando con el Tercer Reich, con los nazis, él sigue produciendo allí. Pero no solo eso, yo no sé si recuerdas que en una parte del video dice que él, a partir de la Fanta, hizo funcionar todas las otras plantas que había de la Coca-Cola en Europa, en los países que fueron Conquistado. ocupados por Alemania. Ahí hay otra cosa, ¿eh? Ahí hay otra cosa interesante. No colaboró con el régimen, hipotéticamente. Sin embargo, cuando los alemanes toman Francia y ocupan Francia, él echa a andar la fábrica de Coca-Cola de Francia. ¿Y eso qué cosa es? ¿No te das cuenta? Que eso es cuestionable. Pero si él era alemán, no estuviese, o sea, contribuyendo al negocio estadounidense. Claro, ahí está. Por eso es que el otro desaparece. El que es norteamericano desaparece, porque él no Se va, va, ¿no? él no puede, si él regresa a los Estados Unidos, él no puede participar en eso. Pero este trabajaba para Coca-Cola, pero era alemán. Entonces, él tenía esa dualidad. Siguió hipotéticamente protegiendo los intereses de Coca-Cola, pero se aprovechó de todas las oportunidades que el régimen le dio, aunque ellos dicen para tratar de suavizar la cosa, que él sufrió consecuencias por negarse a pertenecer al partido nazi. Miren, esas son cosas que pueden inventarse perfectamente para tratar de suavizar el asunto. Pero la cosa es que él siguió produciendo, incluso creó un refresco como este, para que se siguiera produciendo y se siguiera atendiendo las necesidades de los alemanes. Cuando digo los alemanes, hablo de los alemanes en general. No estoy hablando del ejército alemán ni nada de eso, pero seguro que el ejército se beneficiaba. Vimos una imagen ahí de un oficial nazi que llevaba en una bandeja un refresco, ¿no? Claro, ese color del refresco no era para nada. Vieron que el refresco era más color así de manzana, ¿no? Sí, sí, es. Claro, ese anaranjado más bien ya es de los italianos. Entonces, pero bueno, yo estoy claro, yo estoy seguro que lo consumían, el ejército nazi consumía eso y los grandes oficiales consumían eso está segurito. No, imagínense cómo no va a hacerlo. Si precisamente él crea ese refresco por una necesidad que había en Alemania de un producto parecido a la Coca-Cola, de un refresco. Entonces, Los grandes inventos nacen de una necesidad, dicen. todo lo que implique cambio, transformación, nace de una necesidad. Y todos los inventos que nosotros tenemos nacen de una necesidad. No hay nada que se cree si no hay una necesidad. Hay pequeñas cosas que se han creado pensando en algo y después han tenido otra utilidad, ¿no? Como por ejemplo esto que se pega, que se pegan las notitas, ¿han visto el papelito? No estoy mirando si hay alguno por aquí, pero no veo ninguno aquí. Los papelitos que se pegan así en la computadora y para dejar los mensajes. ¿Cómo se llama eso, Emi? Esto los POSIT, ¿no? Esto surgió, alguien lo inventó así. No, los que se pegan, que tienen su gomita, que tú lo despegas y lo pegas así.
Notas, ¿no? las amarillas, ¿no deslizan? Exacto, esas hojitas amarillas. Alguien la creó sin mucha utilidad a partir de unas obras y demás, pero entonces otra persona la vio y dijo, pero si esto le ponemos así un pegamento, entonces nos sirve para esto, y de pronto ahí surgió. No había mucha necesidad de hacer eso, pero se le encontró una utilidad. Y así hay muchas cosas que hay videos sobre eso que han sido pensados para una cosa y después han terminado usándose en otra. Pero siempre la necesidad es fundamental en la creación humana y en la tecnología más, ¿verdad? Fíjense que todo va desarrollándose a partir de esos cambios de necesidad. Y bueno, cualquier cosa, miren en los teléfonos que ustedes dominan tanto, del teléfono, del telégrafo, ¿verdad? Al teléfono fijo y del teléfono fijo al teléfono móvil. Entonces, y tiene que ver con las necesidades de comunicación. Antes, tú te ibas a la universidad y imagínate tú para tu mamá comunicarse contigo. Si pasaba algo, cualquier cosa, había que comunicarse contigo, tu mamá tenía que llamar a la escuela, ¿no? Y ahí en la escuela te tenían que buscar. Ahora esa realidad cambió. Y es precisamente por las necesidades de comunicación. Y después, bueno, el smartphone que te permite una conexión total a partir de ya las redes y todo lo demás. Entonces siempre es así. Pero aquí tenemos un caso y yo lo voy a incluir a partir de este curso. Lo voy a incluir en el análisis que hagamos, porque me parece muy interesante debatir sobre el caso Coca-Cola y Fanta en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Aquí él lo ha visto a este hombre como un salvador, pero este hombre puede ser visto también como alguien con una ética dudosa, con una ética dudosa, y en cierto modo como alguien que colaboró con el régimen, ¿no? Aunque no haya sido visto así. Interesante. Yo este video, y está bien el video, yo dije, este es un poco largo, pero está muy bien, y yo creo que toca todos los puntos de análisis, y además tiene un enfoque que permite tener una visión crítica sobre él. A ver, ¿alguien más? Denis, Joel Iván, alguna de las muchachas. A ver, Lourdes, Maribel, Nicole, Taliana. A ver qué piensan las mujeres que pueden aportar quizás una perspectiva aquí diferente a esto. ¿Cómo lo ven esta cuestión de este caso? Del caso Fanta Coca-Cola durante la Alemania nazi. A ver. ¿Nada? También dicen que utilizábamos para cocinar, ¿no? Esa bebida en aquel momento. Parece que sí, pero debe haber sido no esta, ¿no? No la que conocemos hoy, sino aquella otra que tenía. La original. Sí, ahora, claro, yo no sé, no tengo información de que las sodas se usen para cocinar ahora, pero sí tengo claro de que, por ejemplo, el vino se usa, ¿no? El vino y la cerveza. Hay platos que se usan. Ah, también se usa. Sí, se usa. Sí. Claro, porque yo he visto ese peseto a la Coca-Cola, ¿no? Igual hay pollo a la Coca-Cola, dicen. Ah, mira, ahí tenemos. Entonces se usa así. Sí, parece que se usa usaba para cocinar. Es pero verdad el de que Fanta, sí. No sé si se utiliza, dicen. No, yo creo que el Fanta actual no. Pero sí el Fanta aquel, ¿no? Aquel Fanta que tenía otros productos, manzana y demás, ¿no? Vimos que era la base de la manzana. Ese posiblemente sí, pero este yo no creo.
Y aquí está, por ejemplo, miren, aquí hay una cosa interesante con respecto a la Fanta también en Bolivia, porque yo recuerdo cuando llegué, uno de los refrescos que más me gustaba a mí de la soda era la guaraná. ¿Y la guaraná era de quién, M? De Simba. La guaraná era de Simba. ¿Ustedes recuerdan eso? Todas las marcas de Guaraná. Pero recuerdan que la guaraná era de Simba. Sí, Sí, listen. Simba Guaraná. Incluso salía aquella publicidad en la variedad está el buen gusto de Simba. Y ustedes saben que Coca-Cola le compró la guaraná, la guaraná a Simba, ¿saben? ¿Sabían eso, no? Aquí. ¿Lo En la sabían? etiqueta dice Coca-Cola también. Y sí. Claro, claro, es que Coca-Cola se la compró a Simba. Y entonces ahora es Fanta Guaraná. Fanta Guaraná de Coca-Cola. Pero cuando yo llegué en el año 96, la Guaraná no era de Coca-Cola, ni tampoco de Fanta. La Guaraná era de Simba. Por eso Siempre. ya no se producen, ¿no ves, Licen? Simba, Guaraná ya no producen. Ya no Ahorita produce, me acuerdo. ya tú no ves Simba Guaraná. Ahora lo que tú ves es Fanta Guaraná. Igual, aquí también está el caso de la Vital, del agua, ¿no? Yo tengo entendido, cuando llegué, era una empresa, la del agua, no pertenecía a Coca-Cola. Y ahora, si ustedes ven, la Vital dice Coca-Cola, ¿no? Sí. Por eso, todos los productos exitosos nacionales que hay en los diferentes países, y Bolivia es uno de los casos, ellos lo absorben. Porque la idea es tener el monopolio. Por eso ustedes ven prácticamente el monopolio de Coca-Cola y todas sus formas, incluso hasta el agua en Bolivia. Lo vemos así. Y todas las otras que producen cada vez tienen menos presencia. Y les digo así, yo por ejemplo, cuando llegué en el año 96, la Cabaña, la propia Simba tenía mucha más presencia en el comercio, en los restaurantes, mucha más presencia, de verdad. Uno lo veía más. Incluso la soda popular, ¿no? Que no sé qué empresa es, las populares, esas botellitas, ¿no? De vidrio, que pobrecitas, esas botellitas están viejitas ya, uno las ve y están súper viejas ya. Exacto, eso tenía más presencia. Y han ido desapareciendo. Yo lo he visto y que han ido desapareciendo, porque el empuje de la Coca-Cola es tremendo. Imagínense ustedes la cantidad de dinero que maneja esa empresa. Y cuando viene a ver, por lo menos aquí en Santa Cruz, no sé cuál será la realidad en otros departamentos o en lugares más alejados. Aquí, por ejemplo, en Buenavista, donde yo estoy, solo Coca-Cola. Solo Coca-Cola y sus productos. Aquí usted no encuentra otros, y bueno, encuentra la malta, qué sé yo, Maltín, y la otra malta, malta real, qué sé yo, no sé cuánto. Y bueno, estos hidratantes de Coca-Cola también, que cada vez están más fuertes en el mercado. Pero prácticamente Coca-Cola es lo único que hay aquí en Buenavista. Claro, Buenavista también es un municipio y un pueblo turístico, ¿no? Entonces, han ido desapareciendo. O si no, pregúntenle a sus padres cómo las otras opciones de refresco que había en el mercado, vuelvo y repito, incluso en los restaurantes, han ido desapareciendo ante el empuje de Coca-Cola. Y no solo ya los refrescos, también el agua. También el agua. Hay aguas. Usted ve diferentes tipos de agua.
Más o menos. Pero usted ve que predomina la vital de Coca-Cola. Esa es la que predomina o no. Piensen en la tiendita de su barrio. Si no domina la vital. ¿Sí o no? Sí, Listen, es la que más se consume. Y esa es Por de su Coca-Cola. sabor también. Y esa es Creo de que es la Coca-Cola. más carita que hay, ¿no, Listen? La Vital. Sí, las otras tienen un poco de menos precio, pero de verdad que la que tiene, bueno, esa agua ha recibido varios premios internacionales, entre ellos por lo que decía alguien del sabor y demás. Sí, Aunque es muy decimos, rica. Sabe mejor. entonces domina, ¿se dan cuenta? Domina. Yo tomo cielo, Domi- Listen. Domina por la calidad. ¿Cuál es esa? Es una Cielo, marca pero su de agua sabor, igual. Cielo. pero el sabor como que es un poco no sé cómo al terminar de tomar un ¿Sí? sorbo o un trago. Pero es que lo tomo cuando uno juega, ¿no ves? Ya, Fútbol o algo y entra bien, dicen, esa agüita. ya. Perfecto, entonces listo, ya tenemos aquí, creo que ha quedado claro lo que estamos hablando. Y siempre nosotros, jóvenes, como profesionales, nosotros tenemos que tener cuidado con la cuestión ética, porque se puede lesionar elementos que son de principios y valores que son fundamentales, ¿comprende? Entonces, tenemos que ser capaces de decir, bueno, a ver un momentito, esto que me están proponiendo sería súper beneficioso, pero es ético, hay que tener cuidado. Eso es un elemento que no podemos perder de vista, porque el fin no justifica los medios, de verdad que no debe ser así. O sea, yo necesito dinero, ¿qué me importa? Yo lo hago como sea. No, ese no es el sentido. O yo hago lo que sea. No, ese no es el sentido. Porque hay valores, ¿verdad? Y hay principios que no deben negarse y que no debemos dejar de tener en cuenta. Y esto que hemos visto ahora nos permite un análisis, ¿no? De si realmente fue ético esto que pasó a partir de este hombre que era innegablemente el responsable de la Coca-Cola en Alemania, pero que después lo fue para toda Europa mientras estaba la guerra y terminó la guerra y Coca-Cola siguió operando todo eso como si no hubiera pasado nada. Incluso recibiendo todas las ganancias que había tenido durante la guerra, con tantos muertos, ¿no? Con el holocausto de los judíos y demás. Bueno, tema para pensar y analizar. Y después cuando en algún momento tengamos que nosotros que decidir cuestiones éticas, darnos cuenta que no es algo sencillo ni algo que se debe tomar a la ligera, la cuestión ética. Bueno, vamos aquí a la plataforma. Ya. Yo, una preguntita. ¿Alguien tiene clarito las presentaciones en PowerPoint que hemos visto a lo largo del curso hasta ahora? Las presentaciones en PowerPoint. ¿Tienen clarito eso? Las que hemos visto. ¿Alguien recuerda? Bien. Porque yo no tengo claro si esta presentación de la actitud científica nosotros la hemos visto. Me parece que sí. El problema es que como que uno no la hemos visto, la actitud científica. No. Sí, lo dicen, creo que no. Ya. Entonces, vamos a ver esta. Ya. Vamos entonces a ver esta. Y ver un poquito. Ajá.
vamos a ver esto. Ciencia e investigación científica. Y en los minutos que nos quedan, y después continuamos en la próxima clase con actitud científica, que es muy interesante. Y aquí entonces ya vamos a darnos cuenta de todo lo que estamos hablando mientras elaboramos nuestro perfil, de todo lo que estamos hablando con respecto a los procesos, ¿verdad?, de la investigación científica, en el sentido de lo metodológico, de los métodos, de las técnicas, de los instrumentos que usamos, de qué cosa es ciencia, de la relación que hay entre ciencia y tecnología, que es tan importante y vital, ¿verdad? Porque la tecnología no se desarrolla sin la ciencia. Y la ciencia es impulsada por la tecnología. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay descubrimientos científicos de la física, por ejemplo, cuántica, que son los que han permitido la creación de muchos elementos tecnológicos dentro de lo que es las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, esos elementos tecnológicos cumplen determinada función, como por ejemplo lo que estábamos hablando de los teléfonos, ¿verdad? Cumplen determinada función, y esa función tiene que irse enriqueciendo constantemente a partir de precisamente de que hay nuevas exigencias. Por eso es que todo comenzó con el telégrafo y ha terminado con los smart, ¿no? Con los teléfonos móviles que nosotros tenemos ahora. Bueno, aquí está la presentación. No la están viendo todavía. Ahora van a verla. Y revisen bien si realmente no la revisamos. Yo sé que nosotros nos abocamos directamente a la elaboración del perfil para no perder tiempo, pero ahora necesitamos volver acá para tener ya profundizar en todo lo que hemos visto. Esta es la presentación. La están viendo, ¿verdad? Sí, listen. Ya. Sí, listen. Bueno, a ver, ciencia, tecnología e investigación científica. Seguro, a ver, porque a mí me parece que seguro que esto no lo vimos. Miren que aquí hay un pensamiento de Sagan y de Plutarco. A mí me parece recordar que sí habíamos trabajado esto. ¿No recuerdan? No, Lice, no trabajamos. Debe ser con otro grupo. Sí. No, visto. Ya. Nada. ¿Cómo? ¿Quién dice? Que no vimos nada de esto, Licen. Ah, ya, perfecto. Pues, vimos. Ya, genial entonces. Bueno, miren. Vamos allá. Aquí vamos a ver lo que es la ciencia, la tecnología y el proceso de investigación científica. Lo vamos a ver de forma rápida. A ver, ¿quién me lee estas citas que tenemos aquí? Plutarco, Yo, ¿verdad? Romano y Carl Sagan. A ver. Vamos. Ya, el conocimiento no es una vasija que se llena, sino un fuego que se enciende. Plutarco, en algún lugar algo increíble está esperando ser conocido. Carl Sagan. Ya, ¿y qué piensan de esto? A ver, ¿quién me comenta? Porque se complementan bien estas citas, ¿no? En su significado. ¿Qué me comentarían ustedes de esto? A ver. Claro, fíjense, el conocimiento, la información, el aprendizaje, el adquirir todo esto, no es como que yo lleno una vasija, ¿verdad? La vasija está vacía y yo la lleno. No, sino es como un fuego que se enciende, ¿verdad?
es como una llama que se enciende y que se mantiene todo el tiempo encendida en la necesidad de conocer cada vez más. No es una vasija que ya se llena y se llenó. No, 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 no. Es algo, incluso el fuego como concepto, ¿verdad? El fuego lo encendés y mientras tenga materia combustible se mantiene vivo. Entonces, así es. El conocimiento, ¿verdad? El proceso de conocimiento, de conocer, se mantiene activo en la medida en que tú le suministras más información, más información, más información. Eso es lo que está hablando. No es que tú tienes una vasija, ¿verdad? Le echaste y ya se llenó y se desbordó. No, no, no. No es así. El conocimiento en nosotros. El conocimiento es un fuego que nosotros tenemos que alimentar con información. Nunca hay que ¿verdad? dejar de aprender, Licen. Exactamente. Exactamente. Yo creo que eso, que aprender es una palabra es uno de los verbos que define la existencia, que define la vida. Estamos aprendiendo todo el tiempo. Y estamos aprendiendo hasta el último momento de la vida. ¿Verdad? Hasta el último instante estamos aprendiendo. Y bueno, la otra de Sagan, este físico muy controvertido, interesante. Si quieren, busquen, anoten su nombre y busquen información sobre él. Bien interesante, incluso por su concepción ética y demás, interesante, Sagan. Busquen información, los insto a que busquen información en YouTube sobre Carl Sagan. Y él dice, en algún lugar algo increíble está esperando ser conocido. Y esto tiene que ver también con lo científico, ¿verdad? Y la investigación científica. Cómo nosotros construimos ese conocimiento, cómo mantenemos ese fuego siempre con materia combustible, si seguimos el concepto de la metáfora, en la medida en que vayamos suministrándoles información, en la medida en que vayamos construyendo ese conocimiento, cada vez con nueva información. Entonces, lo que tiene que ser descubierto está ahí. Por eso yo les decía a ustedes, al inicio de estos cursos, les decía, nosotros no seleccionamos el tema. Yo les decía a ustedes, cuando hacíamos la comparación con lo que habían hecho ustedes en expresión oral y escrita, que habían generalmente, a partir de un banco de temas, generalmente trabajaron así, a partir de un banco de temas, ustedes seleccionaron uno y sobre eso hicieron un ensayo, ¿no? Un trabajo. Pero fíjense, ustedes seleccionaron a partir del banco que le dio el profesor o de las orientaciones que el profesor le dio. Sin embargo, aquí estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de descubrir un tema de desconocimiento. Ah, yo no conozco sobre esto y quiero saber. Y también pensando, bueno, y voy a escribir un artículo de revisión. Entonces, no conozco sobre esto, quiero saber, pero también el público objetivo, o sea, las personas a quienes yo voy a dirigir mi artículo, tampoco conocen. Y entonces, por partida doble, el trabajo que voy a realizar es útil. Va a ser útil para mí, porque voy a superar este desconocimiento que tengo, y además de eso va a ser útil también para quienes van a leerlo. Por eso siempre no podemos perder la perspectiva del público objetivo en nuestra investigación. Y cuando hablamos de público objetivo, recordemos que es ese público a quien va dirigido y que se va a beneficiar con la investigación, que va a leer mi informe, que va a leer mi artículo, que va a leer todo lo que yo publique a partir de la investigación. Bueno, entonces ahí la utilidad de estas dos frases. Bueno, cuando hablamos de ciencia, estamos hablando de un conjunto de conocimientos. Y esos conocimientos tienen que ser verificables, sistemáticamente organizados y metodológicamente obtenidos, ¿verdad? Y esos conocimientos son relativos a ¿qué cosa? A un objeto de estudio. Objeto de estudio, fenómeno, lo que estamos estudiando. Piensen en su tema. Por ejemplo, miren, a ver, vamos a analizar esto para que ustedes se den cuenta que ustedes están haciendo ciencia, aunque
ese trabajo que están haciendo científicos sea académico y muy sencillo ante la complejidad que puede tener la ciencia, pero para que vean que ustedes están haciendo ciencia. A ver, alguien que me diga cuál es su tema y vamos a analizar este párrafo a partir de su tema. A ver, ¿quién me dice cuál es su tema de investigación? Su tema, problema de investigación. A ver. Cualquiera. Polémica de los transgénicos en Bolivia, Listen. Ya, el fenómeno de los transgénicos, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha pasado aquí con respecto a los transgénicos? Ya, tú vas a hacer una investigación sobre eso. ¿Y qué has hecho? Has buscado información. Y cuando tú me entregas el perfil, me has entregado ahora el perfil para el examen, en tu situación polémica tú tienes citas. Y esas citas se refieren a ¿qué? A un texto de un autor determinado. Y cuando tú me haces la cita, ¿verdad? Tú me pones el apellido del autor, el año y me pones la página o el párrafo. Y yo entonces puedo, y en la bibliografía me colocas de dónde salió esa información. Entonces yo puedo verificar la veracidad de eso que tú me estás poniendo ahí. Ok, listo. ¿Te das cuenta? Entonces, ese es el sentido. Conjunto de conocimiento que es verificable. Todo lo que ustedes me pongan en su trabajo y me citan, por eso es que se plantea, hay que identificar la fuente, tenemos que poner la fuente porque si no es plagio. Todo eso es verificable. Y recuerden lo que vimos en la clase anterior sobre ética científica. Recuerden que vimos, ¿verdad? Que decía, ¿qué cosa? Que debía de hacerse transparente todos los procesos. ¿Para qué? Para que pudieran ser revisados, para que pudieran ser duplicados. ¿Se acuerdan? Que vimos todo eso. Entonces, son conocimientos que tienen que ser verificables. No es que usted se aparezca, esto es así, sin decir de dónde viene la fuente. Pero además de eso, tiene que estar sistemáticamente organizado. Quiere decir que el fenómeno de los transgénicos en Bolivia, por ejemplo, que es tu tema, tiene que partir de qué cosas son los transgénicos. Cuando hablamos de transgénicos, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de semillas, ¿verdad? De semillas que se introducen y que entonces generan cultivos transgénicos, que a su vez son usados también por otras industrias. Porque nosotros decimos, a ver, nosotros vemos que hay aceites, por ejemplo, los aceites que se hacen, los aceites de cocinar, ¿verdad? Esos aceites son producidos a partir de girasol, son producidos a partir de soya, pero esa soya con que se hacen los aceites es transgénica o no lo es. Entonces, fíjense cómo se parte de lo general a lo particular, de organizar lo que tú tienes, esos conocimientos. Primero, ¿qué son los transgénicos? ¿Cuándo se introducen los transgénicos en Bolivia? ¿Cuál es la norma? ¿Cuáles son las leyes que existen para regular esto? Si esas leyes se cumplen, no se cumplen, se organiza como un sistema la información. Pero además, ese conjunto de conocimiento que es verificable, que está organizado como un sistema, se obtiene metodológicamente. ¿Por qué? Porque tú aplicas el método de análisis documental, de revisión documental. Y entonces, por lo tanto, ¿qué hace? Aplicas las técnicas del método. ¿Y cuáles son las técnicas del método? Buscar información, recopilar esa información, seleccionar, una vez recopilada, la información que verdaderamente te sirve, ¿verdad? Te interesa, es pertinente para la investigación que estás realizando, para después hacer ¿qué cosa? Procesar y sistematizar esa información de tal forma que te permita construir sobre la base de ese procesamiento y sistematización tu visión de las cosas. En este caso, relativo a un determinado objeto de estudio o rama de saber. ¿Cuál es el objeto de estudio? La problemática de los transgénicos en Bolivia. ¿Se dan cuenta? Y si así nosotros analizamos nuestros diferentes temas, nos vamos a dar cuenta que esto que está aquí, conjunto de que nuestros temas son
un conjunto de conocimientos que son verificables, que están organizados como un sistema y que han sido obtenidos de forma metodológica, aplicando métodos, técnicas e instrumentos. ¿Cuáles son los instrumentos? Ya lo hemos visto, las fichas. Muy bien, entonces ahí tenemos. Entonces, verificable, porque pueden ser comprobados, sistemáticamente organizados, porque tienen un orden lógico, se relacionan entre sí, y metodológicamente obtenidos, porque son productos de la aplicación de un conjunto de pasos, que es el método científico, método, técnica e instrumento. Muy bien. Entonces, la ciencia es un sistema que está históricamente condicionado. Y es lo que decía Joel Nina. A ver, Joel Nina, léeme este párrafo. Ok, listo. La A ver. ciencia, por lo tanto, constituye un sistema que está históricamente condicionado y contribuye a la solución de los problemas que enfrentan los seres humanos en sus múltiples interacciones a partir de leyes, teorías, principios, categorías y conceptos que son el contenido fundamental de toda la ciencia. Exactamente. Entonces, y es lo que tú decías, ¿verdad? Hay determinadas necesidades y entonces, por lo tanto, la ciencia investiga para resolver esas necesidades. ¿Y cómo se expresa eso? Se expresa, como dice aquí, en teorías, en principios, en categorías, en conceptos. Y esas teorías, principios, categorías y conceptos tienen una aplicación práctica a partir de la tecnología. ¿Verdad? Porque, por ejemplo, Franklin investigó la cuestión de los rayos. Hasta que Franklin no creó el pararrayo, el mundo y las construcciones estaban a expensas de poder incendiarse por los rayos que caían. Franklin hace su investigación y se da cuenta que poniendo un cable a tierra se disipa esto, y a partir de un experimento que hizo con un papalote. Conocen eso ustedes, ¿no? Es interesante. Y Franklin es uno de los padres fundadores de los Estados Unidos. Aparece en uno de los billetes Benjamin Franklin, que fue fundamental en la independencia de los Estados Unidos, porque él era como el ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Estados Unidos en armas, en lucha contra Inglaterra por la independencia, y él estaba en Europa, en Francia precisamente. Y ahí en Francia, Franklin fue fundamental para que el ejército de Francia apoyara en la independencia de los Estados Unidos, que además el ejército de Francia que arribó a los Estados Unidos ganó las principales batallas con el ejército norteamericano, que al final eran personas comunes y corrientes que se habían alzado en armas contra los ingleses. Ayudaron a la independencia de Estados Unidos, pero lo ayudaron de forma realmente muy importante. Prácticamente hay historiadores que dicen que los franceses fueron los que ganaron la guerra. Y ahí tienen la Estatua de la Libertad, ¿verdad? La Estatua de la Libertad es precisamente un regalo de Francia a Estados Unidos por su independencia. Entonces, Franklin creó el pararrayo. Antes de él, los rayos causaban desastre. Después que existe el pararrayo, es muy difícil, ¿verdad? Que un rayo dañe un edificio, porque todos tienen pararrayo. Y todo está conectado a tierra. Entonces, ahí lo tienen. Surge a partir de una necesidad, se investiga y se propone una solución que ya está en el campo de la tecnología. Entonces, ¿qué es la tecnología? Precisamente, ¿verdad? La ciencia aplicada a la solución de problemas. Conocimientos ordenados que permiten diseñar y crear bienes y servicios, que permiten la adaptación de los seres humanos al medio ambiente. Y aquí hay un detallito que voy a ver. Repetido aquí. Estaba repetido
una palabra aquí. Entonces, la ciencia aplicada a la solución de problemas. Esos conocimientos ordenados que permiten diseñar y crear bienes y servicios, que permiten, por lo tanto, la adaptación de los seres humanos al medio ambiente, su acción sobre él y sobre la naturaleza. Permiten la satisfacción de las necesidades humanas. Entonces, la tecnología se apropia constante y creativamente de los conocimientos que la ciencia va generando. ¿Por qué? Porque son aplicados en la tecnología. Los resultados científicos son aplicados en la tecnología. Por eso se dice, este descubrimiento científico tiene una aplicación tecnológica. Entonces, ahora, ¿cómo se produce ese proceso del conocimiento humano y del conocimiento científico? Primero, vamos a partir de definir lo que es el conocimiento, ¿verdad? En este caso, a veces con conocimiento se habla como producto o resultado del proceso de conocer. Que dicen, bueno, esta persona sabe mucho sobre esto. Y entonces el conocimiento es lo que alguien sabe, la información que tiene, que maneja, que domina. Pero aquí nosotros lo vamos a ver más como el proceso de cómo los seres humanos comprendemos, conocemos y comprendemos la realidad. O sea, cómo se produce en nosotros el proceso de conocer. Por ejemplo, ustedes tienen hermanitos o sobrinitos chiquitos, pequeños. Sí, Listen. Ya. Sí, Liz. Fíjense qué cosa más interesante. Una de las primeras formas o métodos de conocimiento que tienen los niños es el aprendizaje por imitación. ¿Se han dado cuenta? Imitan a los adultos. ¿Se han dado cuenta de esto? Sí, Listen. Es una de las formas iniciales de conocimiento, de método de conocimiento. Imitar. Incluso interesante porque nosotros seguimos usando. No quiere decir que no se use ya cuando seamos adultos. Lo que pasa es que en la medida en que somos adultos vamos incorporando nuevas formas de conocimiento. El conocimiento por la reflexión, el aprender haciendo, como estamos haciendo nosotros con el perfil, ¿verdad? Incluso el perfil de nosotros es una mezcla de aprendizaje por imitación y del aprender haciendo. Y lógicamente, el aprendizaje por reflexión. ¿Por qué? ¿Por qué por imitación? Porque nosotros tenemos un modelo del cual partimos. ¿Por qué reflexión? Porque tenemos que adaptar ese modelo a nuestro tema. ¿Y por qué aprender haciendo? Porque en la medida en que tomamos el modelo, lo adaptamos a nuestro tema y hacemos nuestra reacción de nuestro perfil, ¿verdad? Estamos aprendiendo en la práctica, ¿no? En el aprender haciendo. Entonces, siempre el conocimiento implica la relación entre dos elementos. Uno, ¿cuál es? Nosotros que somos el sujeto del conocimiento, que somos las personas que aprendemos. Y por otro lado, ¿qué está? El objeto del conocimiento, ¿verdad? Eso que queremos conocer. Que en este caso, disculpen, que en este caso, ¿qué cosa es? El tema de cada cual. El tema y el problema de cada cual. Entonces, el sujeto del conocimiento, ¿qué es? La persona que busca, que obtiene, que posee el conocimiento. Y el objeto de cosa es eso que nosotros estamos investigando. El hecho, el fenómeno, el tema, la materia que nosotros estudiamos. Entonces, el conocimiento se define como un proceso en el cual se relacionan nosotros como sujetos del conocimiento y eso que estamos conociendo, ¿verdad? Ese objeto que hemos percibido, que hemos descubierto. En este caso, miren el ejemplo de los transgénicos que estábamos poniendo, pero puede ser cada uno de los temas de ustedes. Entonces, el conocimiento se define. Ya. El conocimiento se define
como un proceso en el cual nos relacionamos nosotros como seres, personas que conocen y que percibimos a través de nuestros sentidos y a través de otros instrumentos, y eso que estamos conociendo. Entonces, aquí tienen este ejemplo, este esquema que es tremendamente interesante, porque nos va a llevar cómo partimos nosotros de un conocimiento empírico, partimos nosotros de la percepción de la realidad, pasamos a un proceso de reflexión, de teorización, y llegamos a plantearnos entonces determinadas teorías, o llegamos a plantearnos el resultado de la investigación. Por ejemplo, ¿de qué partimos nosotros? Partimos de un primer momento. Fíjense que esto está dividido como en 3 partes, ¿verdad? La contemplación viva, el pensamiento abstracto y la teoría práctica, ¿verdad? La praxis, la unión de la teoría y la práctica. Entonces, ¿de qué partimos nosotros? Primero, de nuestra percepción. Yo les decía, cuando nosotros comenzamos nuestras clases, descubran un tema que sea interesante. Descubran un tema que sea interesante, motivador, que ustedes no conozcan, ¿verdad? Ese tema, descúbranlo. Pero que además no solo sea de desconocimiento para ustedes, sino también de desconocimiento para su público objetivo. Entonces, eso es lo primero que nosotros le planteamos. Descubrir un tema de investigación, algo que no sé, no conozco, necesito conocer. Entonces, ese es el primer paso. ¿Y cómo lo hago? A partir de mi sentido. Busco, ¿verdad? Reviso, empiezo a buscar y empiezo el proceso de investigación. ¿En el sentido de qué? De buscar, de recopilar, de seleccionar, de procesar la información. Y ya cuando yo tengo eso, ya yo puedo hacerme juicio. Por ejemplo, el joven de los transgénicos, ¿quién es? Joel, ¿quién es el de los transgénicos? Yo le dicen Alexis. Ya, Alexis, por ejemplo, que me imagino que has avanzado en tu investigación a partir de buscar información. ¿Qué has descubierto interesante hasta el momento? ¿Qué descubrimientos has hecho interesante hasta el momento en lo que has leído e investigado? Hace no mucho, creo que unos 3 días atrás, estuve viendo un reportaje que las semillas transgénicas pueden aguantar un clima muy soleado. O sea, estaba viendo que con semillas transgénicas, o sea, feminizadas se le dice, que están genéticamente modificadas, lo plantaron en el desierto y con el simple hecho de plantarlas en el desierto y regarle unas 2 veces al agua, 2 veces al día agua, cómo florecían. O sea, es impresionante el hecho de no tener nada y con simplemente darles agua ya florezcan. Claro, son más resistentes. Incluso eso es por los cuales se hacen la modificación genética, para que sean resistentes, ¿verdad? A la sequía, o sean resistentes al exceso de agua, o sean resistentes a los insectos y animales que se las comen, que las atacan. Por eso es que se hacen estas modificaciones genéticas. Entonces, eso es lo que estamos hablando. Fíjense, a partir de que estamos aquí en esta columna, en el conocimiento empírico, a partir de que él busca toda esa información, empieza a teorizar, ¿verdad? A conocer conceptos, categorías, a hacer juicios, a plantearse hipótesis, ¿no? Entonces es bueno, los productos transgénicos son buenos a partir de lo que tú dices. ¿Cuáles son las cosas que tienen en contra los productos transgénicos? ¿Ya sabes algo de eso? De lo que se plantea en contra de esto. Porque tú, por ejemplo, me has dicho algo interesante que está en el campo de por qué son beneficiosos, ¿no? Los productos transgénicos y por qué sería bueno usarlos. Mira, a partir de que tú dices que hasta en el desierto se pudo
producir. Ahora, y los elementos en contra que se plantean de los transgénicos, ¿ya has investigado sobre eso? Sí, también hay prejuicios como el hecho de que pueden dañar al medio ambiente. Ya. Pues, pueden dañar el suelo, pueden dañar a los animales. El hecho de que las abejas también polinizan, ellas no pueden. O sea, también hay la controversia, no siempre es el beneficio, ¿no? Ya, entonces eso por ejemplo, está dentro de esto, ¿verdad? Los juicios, ¿no? Positivo, negativo, hay más cosas positivas que negativas. Entonces, para tú entonces plantearte tu hipótesis y tu posición personal, que ya es aquí, fíjense cómo llegamos, de percibir la realidad, de buscar información y conocer, a ser capaces de teorizar, conceptualizar y plantearnos nuestra visión personal de las cosas. A partir de que ya, por ejemplo, Denis ya tenga toda la información y sea capaz de decir, bueno, hay estos elementos negativos, estos elementos positivos, pero hay más elementos positivos que negativos y por lo tanto el autor considera que es beneficioso por tales y tales razones. O no, o puedes decir, hay más elementos negativos que positivos y por lo tanto el autor considera que no debería darse luz verde a los productos transgénicos, semillas y demás en el país y dejar la producción natural. Por ejemplo, una de las cosas que se plantea Denis en el sentido de lo negativo es que, por ejemplo, nosotros tenemos, por ejemplo, el maíz. Una de las controversias de los transgénicos está con respecto al maíz, tú sabes, ¿no? A la introducción de maíz transgénico, ¿no? Sí, Listen. Ya, Y entonces, sí, no, sí. no, sí, continúa nomás. No, dale. A ver, ¿qué has visto sobre eso del maíz? También la soya hace no, creo que hace 2, 4 años atrás, con la gobernación de Evo Morales, estaba o si no me equivoco, en el gobierno de Yanine Áñez estuvieron en debate sobre la soya, sobre todos esos alimentos, ¿no? No me acuerdo ahorita los nombres de los transgénicos, pero ya se ha utilizado y se utiliza ahorita el producto de los transgénicos en algunos de las cosechas, por así decirlo. Claro, lo que pasa es que es un buen negocio, pero hay muchas cosas en contra con respecto a esto. Porque bueno, la soya es un producto realmente más o menos nuevo que no tiene mucha tradición ancestral, pero el maíz sí, la papa sí, ¿te das cuenta? Es como que tú vengas en un país como Bolivia y Perú, en países como Bolivia y Perú, donde hay 300 y pico, 400, se habla de entre 300 y 500 variedades de papa, que tú vengas con una papa transgénica y eso afecte todos estos cultivos que son ancestrales. Entonces, eso es uno de los elementos que se plantea. Aquí hay maíz que es un maíz que existe desde que pisó este continente el primer español. Entonces, ahora vas a venir con un producto transgénico que va a sustituir a eso que forma parte de la tradición y la cultura de un país. No. Entonces, ahí está un elemento eh, en contra de los transgénicos, en el caso del maíz, en el caso de la papa. Las grandes empresas norteamericanas trataron de imponer, ¿verdad? Variedades de papas así transgénicas. Por suerte, es tan fuerte la tradición, ¿verdad? De la cultura de la papa en nuestros países es tan fuerte que eso no fructificó. Al contrario, enseguida la gente se rebeló contra eso. Pero trataron de imponer variedades de papa. Y imagínense ustedes por encima de esas 300, 400, 500 que existen. Y eso no dio resultado. Y realmente los productores fueron bien firmes ahí. Lo mismo está pasando con el maíz. No tanto con la soya, porque es otro tipo de producto. Otro tipo ¿verdad? De vegetal. Pero
imposible que pase con... Y entonces en el maíz, que no hay tanta cultura, o sea, es mucho más la cultura de la papa. Recuerden que la papa salió al mundo desde acá, ¿no? Desde Perú y esta zona de acá salió la papa hacia el mundo. A veces la gente cree que la papa es europea y no lo es. La papa salió de acá, de Perú, de Bolivia, de toda esta zona. Claro, no Perú y Bolivia no existían en esos momentos. Recuerden que estamos hablando de la etapa inicial de la conquista y colonización, ¿no? Estamos hablando de 1500 del siglo XVI, ¿no? Entonces, de aquí salió hacia Europa. Entonces, eso, por ejemplo, es lo que estamos hablando. Hay toda una etapa inicial que se conoce como contemplación viva, en que percibimos la realidad, buscamos información. Sobre esa base vamos procesando esa información, teorizando, conceptualizando, reflexionando, ¿verdad? Para trabajar con conceptos, con categorías, para que establezcamos juicios, para que hagamos nuestra hipótesis y al final tenemos el resultado, nuestra visión sobre el tema. ¿Qué nosotros creemos como investigadores a partir de todo el proceso de que ese tema, cómo enfocamos el tema? O sea, de cuál es el enfoque y la posición nuestra con respecto a ese tema. Y aquí tenemos el mismo ejemplo, pero con otro esquema. Si aquí es como una escalera, ¿ven? Que nosotros vamos de una percepción inicial cada vez a un mayor conocimiento a partir de manejar conceptos, de manejar categorías, de establecer juicios, de proponer una hipótesis, ¿no? Y de proponer una forma teórico-práctica para concebir y realizar la actuación que nosotros queremos hacer. En el esquema, ¿verdad? Sube aquí y pasa acá a esta otra parte que son como dos columnas con un conector, entonces hasta la realidad transformada. ¿Por qué? Partimos entonces de la realidad. Es como decir, el tema de los transgénicos, el tema del turismo oscuro, el tema de las criptomonedas, el tema de la economía, de la criptoeconomía. Perfecto. Vamos a partir de la realidad, plantearnos ese problema científico, ese objeto de estudio, mi objeto de estudio, las criptomonedas, en el campo de acción de la criptoeconomía, ¿verdad? Entonces, bien, estoy investigando todo esto y cómo yo logro avanzar en esta investigación a partir precisamente de lo que hemos dicho, de ese pensamiento, de esas teorizaciones, de esas conceptualizaciones que construimos a partir de ¿qué? De los métodos, de las técnicas e instrumentos y de los procesos lógicos. O sea, el método de análisis documental, con sus técnicas de búsqueda, recopilación, selección, ¿verdad? Procesamiento y sistematización de la información, con los instrumentos que pueden ser fichas, ¿verdad? Fichas de resumen, fichas de cita textual, de paráfrasis, y los procesos lógicos que nos ayudan a pensar sobre las cosas, ¿verdad? La inducción, deducción, el análisis y síntesis, la concreción y la abstracción, para entonces plantearnos la idea de cómo deben ser las cosas, cómo es lo que proponemos en sí, y por último, ese cumpliendo el objetivo que nos hemos planteado. Fíjense, ¿alguien tiene ahí su objetivo que pueda leerlo? El objetivo general de su investigación. A ver, ¿alguien que lea el objetivo general de su investigación? Vamos. Yo, Lisa. A ver, léelo. Explicar las estrategias aplicadas por los países del continente asiático, China, Taiwán y Corea para enfrentar la pandemia del COVID-19 mediante un artículo de revisión dirigido a los estudiantes material de la Universidad NUR. Ya, entonces mira, tú haces todo este proceso como el anterior que vimos, ¿verdad?
defines todo esto a partir de la realidad, a partir de conocer cuáles son las estrategias que 3 países del continente asiático, China, Taiwán, aunque Taiwán, bueno, pertenece a China, y Corea del Sur, han implementado para el enfrentamiento al COVID-19. Y entonces vas a partir de toda la información de esto, vas a aplicar los métodos, técnicas e instrumentos para entonces cumplir ese objetivo, que es explicar cómo han hecho ellos, ¿verdad? Y eso es de la realidad que tú estás procesando a esa realidad transformada. ¿Por qué? Porque es tu visión de esas cosas. Tu visión de cómo China, Taiwán y Corea del Sur han enfrentado la pandemia. Entonces, aquí tienen, fíjense, en 2 ejemplos, con 2 esquemas diferentes, cómo se produce el proceso del conocimiento. Entonces, el conocimiento científico es un saber producto de la investigación y del empleo del método científico. Por eso dijimos, es verificable, es objetivo, es metódico, es sistemático, es predictivo, ¿verdad? Puede verificarse. Es objetivo porque existe en la realidad y tú puedes verlo en la realidad. Es metódico porque tú sigues métodos, técnicas e instrumentos. Es sistemático porque tú construyes un sistema. Por ejemplo, él va a construir el sistema de cómo los diferentes países han enfrentado la pandemia. Qué cosas en común han hecho, qué cosas diferentes han hecho cada uno, por qué lo han hecho de la misma forma, por qué lo han hecho de forma diferente. Esa es la dimensión sistemática del conocimiento, ¿verdad? Verlo como un sistema interrelacionado. Y es predictivo en el sentido de que tú puedes hacer una investigación y decir, bueno, si las cosas siguen así, va a pasar esto. Ahora, hay tremendo problema en Brasil, ¿no? ¿Han visto ustedes? Hay tremendo problema en Brasil porque están llamando a declarar a todos los ministros de salud de Brasil precisamente por el desastre del COVID en ese país, que hay más de 400.000 muertos. Entonces, y todos los ministros que están declarando apuntan a que Jair Bolsonaro era el que imponía esa forma de enfrentar la pandemia, de no hacerle caso, y que eso es una gripecita, ¿no? Una gripecita que ha matado a 400.000 personas y sigue haciéndolo, ¿no? Y ha ocasionado un desastre de la salud y la quiebra del sistema de salud de Brasil, uno de los países más importantes de América Latina, con una de las economías más fuertes del continente y del mundo. Entonces, ahí tienen la dimensión predictiva, ¿no? Bueno, si las cosas siguen así, todos sabíamos que el loco de Bolsonaro iba a ocasionar un desastre porque él no estaba atendiendo una emergencia que realmente era muy peligrosa. Y ahí tienen las consecuencias. Sigan las noticias de Brasil. Igual está revuelto Colombia, ¿no? ¿Han visto? Que la gente y los jóvenes están en Colombia en la calle enfrentándose a la policía en todo el país. Exacto. Pero, Listen, ya por cualquier cosa, realmente el socialismo mueve masas de manera que le da su antojo y se mueven. Porque el presidente Duque de Colombia ya había dicho que iba a abrogar la ley para que no sea vigente y no se apruebe con el Consejo, con su Senado, y siguen molestando porque ahora lo quieren sacar. O sea, por cualquier cosa el socialismo solo busca molestar a los países. Es mi sincera opinión. Y si alguno es socialista aquí, lo siento mucho, pero son peor. Pero yo no sé si esta gente que está movilizándose allá son socialistas, pero el problema es que la gente ha visto un daño directo con esto que querían hacer. Lo que pasó fue de que querían implementar un poco más, aumentar los impuestos, por lo que tantas personas extranjeras habían llegado a su país, por ende de que había mucho inmigrante. Obviamente los recursos de un estado no te aguantan si tienes más personas en tu régimen de las que puedes sostener. No te va a dar la economía si no tienes alguien quien pague. Lo único que quería era aumentar, póngase que aquí el IVA vale 13%, no sé cómo valdrá en Colombia. Lo quería aumentar un 15%, o sea, 2% más, para poder sostener su economía, ya que estaban llegando muchas personas extranjeras.
La gente se le paró porque no querían pagar, ya que hay muchas personas que viven en calle y lo tomaban como que ya un abuso. Está bien, salieron a bloquear de que no deben tener eso. Y el presidente a los 2 días o a los 3 días de conflictos dijo, está bien, voy a abrogar la ley para que no salga en vigencia. Se va a mantener los impuestos y todo. Ahora lo que piden y exigen el pueblo colombiano es de que, uno, no quieren pagar más impuestos, pero quieren que la salud sea gratis, que la educación sea gratis, quieren que les den un bono, quieren que les den un bono de salud. O sea, no quieren pagar más impuestos, pero quieren sacar más plata del Estado. Por eso le digo que los socialistas mueven masas a su antojo y hacen pedir lo que quieren a su antojo. Y ahora quieren que renuncie ese presidente porque no es socialista. Porque si fuera socialista, ninguna de esa gente estaría zapateando como lo están haciendo. Es lo mismo que pasa aquí, lo que pasa en Argentina, lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en todos los lugares que tenemos un político socialista. Porque no hacen nada, porque les dan bonos. Es así de simple. Ya, Pero ¿sabías que Colombia está endeudada? Y la gente quiere pedir más plata, pues eso es a lo que yo me voy, en vez de intentar pagar sus deudas. Es complejo. ¿Sí? Digo, si el IVA aumenta, en caso, ¿cómo va a generar el ingreso para pagar eso? De todas maneras, son realidades tremendamente complejas y nosotros desde aquí es difícil que podamos tener una visión real, ¿verdad? Y bien precisa del asunto. Uno tiene que estar en contexto para poder tener una idea. Pero lo que sí les digo, a partir incluso de mi experiencia personal, es que el socialismo como una forma socioeconómica y política no es viable. Eso ya está súper demostrado. No es viable porque si no existiera el campo socialista, existiera la Unión Soviética, China no hubiera dado el cambio que dio y actualmente los estados socialistas más exitosos son estados que mezclan lo mejor del capitalismo con lo mejor del socialismo. Y no solo, déjenme decirles, no solo estamos hablando de países tradicionalmente socialistas o comunistas, como puede ser China y Vietnam. El ejemplo de Vietnam es muy exitoso. Vietnam tiene una economía de las más sólidas de la región y es receptor de grandes empresas que producen en Vietnam. Y además de eso, su primer socio comercial es Estados Unidos. Qué cosa más interesante. Después de la guerra terrible que hubo allí, el primer socio comercial de Vietnam es Estados Unidos. Ellos no tienen ningún problema de rencores ni nada por el estilo. Y bueno, los chinos, todo el mundo sabe lo que han hecho con todas las cosas en contra que pueda tener un sistema que el chino, que es muy totalitario, muy vertical. Todos sabemos lo que han logrado. Pero quizás los ejemplos más interesantes de esto son los de la socialdemocracia de los países nórdicos. Entiéndase Finlandia, Noruega, Suecia. Ahí se han logrado cosas muy interesantes. Y cuando yo digo que se vinculan los elementos o que se funden los elementos que vienen de la propuesta socialista y del capitalismo, es, por ejemplo, todo eso que ustedes están diciendo. La salud pública gratuita, la educación gratuita, pero una economía sólida. Y una economía que funciona desde los principios capitalistas y del mercado. Entonces, fusionar esas dos cosas es muy interesante, es muy posible. No la realidad de Venezuela, no la realidad de Cuba y no la realidad de Nicaragua, por ejemplo, porque lo que han hecho es destruir toda la industria privada y todos los emprendimientos privados y eso al final acaba con la economía y es lo que estamos viendo en estos países, 60 años en Cuba y en Venezuela en 25 años se ha destruido todo. Entonces, los ejemplos interesantes son los ejemplos de fusionar ambas cosas. No sé qué, este joven ¿quién era el que estaba hablándonos sobre el tema Colombia? Luján. ¿Perdón? Luján.
Luján, no sé qué idea tienes sobre esto, pero yo desde mi perspectiva lo veo muy interesante. La posibilidad de fusionar ambas cosas, no solo como lo pueden haber hecho los vietnamitas, que me parece más interesante que incluso el caso chino, y también como lo han hecho las socialdemocracias de estos países de Europa del Norte, de las que te mencionaba. No sé qué información tienes sobre esto, pero eso me parece realmente posible. De ese sentido, sí yo apoyo, porque, o sea, si se usa el tema como lo hace en los países nórdicos, es una manera muy factible de usar el socialismo y el capitalismo mutuo, porque no destruyes las empresas privadas, pero sí alimentas tu producto interno de tu mismo país, alimentas a tus mismas, ¿cómo se podría decir?, cosechas, pero no destruyes lo que viene de afuera. Por algo, los países nórdicos tienen una tasa anual muy alta, sus salarios son muy altos, tienen educación gratuita, tienen todo gratuito, pero es porque trabajan de una manera espectacular, obviamente usando los impuestos como se debe y no destruyendo a las empresas privadas que son las que mayormente te dan trabajo, como es el caso de Santa Cruz, y lo podemos comparar con La Paz. Santa Cruz es privada, La Paz es pública. ¿Y qué ciudad está mejor? Santa Cruz. La Paz está cayendo, así que es muy viable usar el capitalismo con la empresa privada y si se lo puede fusionar como hacen los nórdicos, es perfecto. Pero exacto, solamente esa es la idea. Claro, eso está claro también, eso está claro. Yo creo que a ver, ambas propuestas socioeconómicas tienen cosas buenas y cosas malas. Y lo más interesante de cómo yo estoy viendo de soluciones, lo que he visto en todos estos últimos años, es precisamente tomar lo bueno de cada una y construir con eso una propuesta socioeconómica, incluso una propuesta política, en este sentido, tomar lo positivo de ambas y construir precisamente esa propuesta en beneficio de las personas. Lo que pasa es que al final los intereses de la gente y de los grupos de poder son terribles y son los que dan al traste con todo. Y eso es lo que nos lastra. Vamos a ver en qué termina toda esta situación en Colombia. Recuerden que cuando se incendió Chile, igual hace un tiempo, por las reformas educativas, ¿se acuerdan esto, no? Hace un tiempo el fenómeno de Chile. Y bueno, vamos a seguirlo de cerca a ver qué es lo que va a pasar ahí. Sobre todo, yo ayer le decía a mi esposa que me preocupaba mucho la cercanía de Colombia con Venezuela, ¿no? Y el fenómeno de una guerra civil posible ahí en Colombia con Venezuela al lado. Eso es preocupante. Porque la frontera ya está, creo, Luisón. Ahí entre militares. ¿La frontera qué? La frontera ya está como que en tensión entre militares colombianos y venezolanos. Claro que sí, porque además Maduro es un loco y es capaz de iniciar ahí un proceso ahí qué sé yo, vamos a ver, esperemos que no pase nada terrible, pero es preocupante, vamos a ver. Bueno, entonces vamos a dejar aquí la presentación. Entonces lo importante, voy a cerrar con esto. Gracias por todo este análisis que hemos hecho, me parece muy bien que conversemos sobre esto, porque eso nos permite generar ya una cultura de visión política y económica tan importante. Entonces, ya tenemos clarito, ¿verdad?, que cuando hablamos de conocimiento, estamos hablando de un producto, de un proceso, ¿verdad?, y que es verificable, objetivo, metódico y sistemático. Y también es tener claro, y esto es muy importante, que el conocimiento científico también se puede conducir a errores, ¿no? Es falible, nada es perfecto. O sea, usted puede desarrollar una investigación y cometer errores, o puede desarrollar una investigación y al final los resultados no son lo que usted esperaba, ¿no? Aparte de equivocarse, de cometer fallas, errores, también puede la investigación conducir a un resultado muy diferente al que usted estaba esperando.
Y entonces ahí lo vamos a dejar en esta primera parte. Bien. Voy a salir de aquí. Dime. Le habla Joel Iván, Listen. Es otra cosa, ¿no? Lo que le voy a decir. Ahorita trataba de mandar el trabajo de ética científica, o sea, el cuestionario, Ya. y me dice que no lo acepta Word 2007. A ver un momentito, porque vamos a ver. Eso lo revisamos enseguida. Déjame, vamos a revisarlo. Bueno, a ver, Joel, lo reviso enseguida y a lo mejor es el tipo de documento que aparece. Lo voy a revisar y ¿tú tienes clase ahora? No, Listen, pero ahorita estoy de salida, sí. Ya, entonces más tarde lo tratas de enviar otra vez. Yo voy a revisar eso. Claro. Y en el grupo pongo la información, si es que faltaba algún documento o algo. Porque yo siempre pongo Word y PDF, y pongo los dos tipos de Word. Voy a revisar eso. A lo mejor no están los dos tipos. Bien, bueno, cuídense mucho. Nos vemos entonces el próximo lunes. Gracias por el debate y la participación. Bien. Hasta luego, Luis. Hasta luego. Chao, chao. Cuídense. Chao, chao. Hasta luego.